Hermanos, imaginen que de la nada tengan que juntar sus cosas y tengan que mudarse, ya sea de casa, de ciudad, estado o de país. Este escenario para cualquiera de nosotros sería devastante, el tener que movernos de un día para otro e irnos a un lugar. Habría muchas preguntas, muchas dudas, habría cambios y muchas incertidumbres. La realidad es, hermanos, que para algunos de nosotros este escenario no es muy hipotético, sino una realidad muy posible que puede pasar en cualquier momento, en cualquier instante. Ahora, aunque eso es una realidad, nosotros no debemos de vivir con miedo, sino estar preparados. Hoy estaremos viendo a otro personaje. La semana pasada vimos a Esteban. Esta semana vamos a estar viendo a otro personaje que fue comisionado como líder en Hechos capítulo 6. Era parte de los 7 líderes que fueron comisionados para el cuidado de las viudas. Vemos como Lucas, el autor de Hechos, el que escribió el libro de Hechos, él hace la transición de los apóstoles ahora a los discípulos. Ahora con discípulos con D minúscula. Entonces Dios está obrando en su iglesia. Lo que quiero que recordemos el día de hoy es que Dios está obrando aún en medio de las dificultades. Él expone las tinieblas, Él expone la oscuridad, tanto en el mundo como en nuestras vidas. Y también Él llama al arrepentimiento a todas las personas, a las personas que están caminando lejos de Dios, pero nosotros también, que pecamos. Y también tenemos que pedir perdón. Él también nos llama a nosotros al arrepentimiento. Abran sus Biblias, por favor, a Hechos capítulo 8. Hoy estaremos viendo del versículo 4 hasta el 25. Voy a dar lectura a Hechos capítulo 8, versículos 4 al 8. Si no tienen Biblia, hay unas ahí donde están sentados. Pónganse de pie, por favor, en honor de la lectura de la palabra de Dios. Hechos capítulo 8, versículos 4 al 8, dice así: Así que los hermanos que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía, al oír y ver las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz. Y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. Y había gran gozo, había gran regocijo en aquella ciudad. Pueden tomar su lugar. Había gran gozo porque el Evangelio cambia nuestro lamento en gozo. Padre Celestial, gracias por el día de hoy, gracias por tu palabra, gracias porque personas, no solamente los apóstoles, pero discípulos, muchos de ellos ni siquiera tenemos los nombres, cumplieron esa gran comisión que tú les encomendaste, Señor, y el Evangelio llegó a nuestra vida por alguien que obedeció, por alguien que decidió arriesgarse, Padre Celestial. En esta mañana pedimos que nuestra mente no esté en la guerra o en los precios que tenemos que pagar o en las vidas que se están perdiendo, Señor, sino que nos concentremos en tu palabra, porque a través de ella podemos dar esperanza a un mundo que está experimentando la muerte, el hambre, el dolor, el odio. Así que, Señor, ayúdanos a aprender de ti, a tener un corazón sincero. Habla nuestro corazón, Señor. Muchas veces cuando escuchamos tu palabra pensamos en alguien más, pero la primera persona que hablas es a la persona del espejo, a nosotros mismos. Ábrenos los ojos de nuestro corazón y de nuestro entendimiento para escuchar tu palabra, Señor, y también apresúranos nuestros pasos para llevarla a cabo, para practicarla. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a ver cómo Dios se glorifica en medio de las dificultades, cómo expone a las tinieblas y también cómo corrige el sincretismo. Primero, Dios se glorifica en medio de las dificultades. Amén. Hasta el momento los apóstoles y los discípulos han permanecido en Jerusalén. Eso fue parte de la gran comisión. Dice que esperen en Jerusalén. Han hecho señales y milagros. Han sido perseguidos por su fe. Y la semana pasada vemos cómo Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo, de sabiduría, de gracia y de poder, siguiendo a su maestro, fue la primera persona en el Nuevo Testamento en perder su vida por su fe. Vemos presente en su muerte, en los versículos 1 al 3 del capítulo 8, a un personaje llamado Saulo. Nosotros los cristianos lo conocemos también por el nombre de Pablo. Un antes y un después,
que empieza no solamente está ahí para probar la muerte de Esteban, sino también que empieza una gran persecución. Y ahora los discípulos, no los apóstoles se quedan en Jerusalén, pero los discípulos empiezan a esparcirse. Esa palabra dice que se esparcían, habían sido esparcidos. Es la misma que Jesús usa cuando está contando la parábola del sembrador. Entonces Dios, el Padre, está esparciendo el Evangelio ahora a través de los creyentes. En este pasaje Lucas escribe sobre el ministerio de Dios a través de la vida de Felipe. Y si pensáramos un día, tal vez Dios va a hacer, había el hermano Rey, había el hermano Alex, el hermano Luis de la iglesia de Crossroads, y ellos hicieron esto en el nombre del Señor, porque fueron fieles. O las hermanas, la hermana Elizabeth, la hermana Cielo, ¿no? La hermana Nina. Dios puede decir lo mismo de nosotros si le servimos. Obviamente no va a haber otro libro de Hechos, ¿no? Pero la iglesia sigue moviéndose, sigue adelante a través de personas ordinarias, a través de su iglesia. Felipe fue uno de los 7 siervos que Dios levantó en el capítulo 6 para el servicio de las viudas, pero como sabemos, no solamente estaban apoyando a las viudas. Felipe fue uno de los discípulos que se vio obligado a levantar sus cosas y salir a huir, para preservar su vida primeramente, pero más que nada para esparcir, para predicar el Evangelio. Dios los llevó hasta Samaria. Entonces primero están en casa, están en Jerusalén, ahora están tocando en las puertas del Hades. Samaria era una ciudad llena de corrupción, llena de oscuridad, y como vemos más adelante, había un hechicero. Era uno de los tronos de Satanás, era un lugar oscuro. Los samaritanos eran una población mixta, descendientes de los antiguos habitantes del reino de Israel, del reino del norte. ¿Se acuerdan que se dividieron después de Salomón? Entonces el reino del norte, esta parte era la de Samaria, y los que estaban ahí, los samaritanos, fueron los que sobrevivieron a los asirios en el 722 a.C., cuando vinieron y conquistaron esa área. Y se llevaron a los más inteligentes, a los más guapos, a todos ellos, y se los llevaron al exilio, y a los más pobres, a los no educación, los dejaron ahí, y estos se mezclaron con las demás naciones y con los asirios que estaban ahí. Entonces, los habitantes de estas ciudades en Samaria eran un grupo judío étnico que se había mezclado con los habitantes del imperio asirio y todas las demás naciones. Rompieron su linaje puro, por lo cual eran odiados por los judíos. Eran una abominación para los israelitas que vivían en el sur. Sumado a eso, rechazaban la mayoría del Antiguo Testamento. Ellos solamente observaban la Torá, y esto lo tenemos con la mujer en el pozo. Dice, pues hemos creído esto nada más, y solamente aceptaban Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, la primera parte del Tanakh. Entonces, que nosotros también la conocimos como la ley. Entonces tenían cierto conocimiento de Dios, pero como podemos ver, ellos no adoraban a Dios como Él quería. Samaria para nosotros, Samaria probablemente no estaba como lugar ideal para cualquier judío, para cualquier creyente observante de la ley en Israel. Ellos no querían ir ahí. Felipe no era su decisión propia ir ahí. Recordamos que él estaba huyendo. Samaria era el lugar donde nadie quería ir. ¿Cuál es tu Samaria, hermanos? ¿Cuál es el lugar donde dices, Dios, tú me puedes llamar a cualquier parte del mundo, pero no me llames a África, no me llames a China, porque no sé hablar, ni conozco las costumbres? ¿Cuál es tu Samaria? Para algunos de nosotros dices, Dios, tú me puedes mandar a cualquier parte, pero no me mandes a Ipsy, a vivir ahí, a Ypsilante, o a Dearborn, o a Detroit, o a Los Ángeles, o a Nueva York, California, no sé. Todos tenemos un Samaria donde no queremos ir. Pero Dios llama a las personas, y aún nos llama a lugares donde no queremos ir para que Él se glorifique. Dios está en control, y a través de la persecución lleva a sus discípulos a lugares que ellos no hubieran ido si Dios no los estuviera mandado. Felipe empieza a compartir el Evangelio con los samaritanos, algo que aún durante el tiempo de Jesús no hacían tanto. Eso no era el enfoque, porque primero estaba con los discípulos, pero ahora el Evangelio se está llevando a cabo, se está esparciendo a los diferentes lugares que Cristo dijo que se iba a hacer. Felipe está cumpliendo con la gran comisión de llevar las buenas nuevas a todas partes.
Él hace las mismas señales que los apóstoles hacen. Está sanando, está haciendo milagros. Él hace las mismas señales que Cristo hizo. Cristo dijo durante su ministerio terrenal, hizo estas señales, pero también dijo a sus seguidores que ellos iban a poder hacer lo que Él estaba haciendo por medio del poder del Espíritu Santo. En Hechos 1:8 dice que recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, como lo habían estado haciendo, en Judea y Samaria, como de aquí en adelante lo van a hacer, y hasta los confines de la tierra, como nos toca a nosotros, hermanos, hacer. El Espíritu Santo estaba en Felipe, y esa es la razón por la cual él podía predicar el Evangelio aún después de haber perdido su hogar y su comunidad. Él pudo haberse deprimido, él pudo haber visto su situación y quejarse delante de Dios. Señor, te estamos adorando, ¿cómo es posible que uno de mis compañeros perdió su vida por esto? Señor, yo he perdido mi casa, ¿por qué estás dejando que esto suceda? Felipe pudo haber dicho, Dios no es justo que tenga que dejar mi tierra, donde ahí pues todo está limpio conforme a la ley, y tenga que ir a un lugar impuro. Él pudo decir, ¿qué te pasa, Dios? ¿Por qué estás haciendo eso? Él pudo haber quejarse, pero lo que hace es que Felipe entendió la misión de Dios, y aún en medio de las dificultades compartió su fe en un lugar muy oscuro. El fruto de su ministerio es que las personas que antes eran enemigas suyas, porque no se querían, no se llevaban bien, y me imagino que en los países de nosotros venimos, hay lugares aún de la siguiente ciudad, no nos llevamos bien con los de la capital o con cualquier lugar, ¿no? O de esa colonia no se llevan bien. Entonces, las personas que antes eran sus enemigos o con las que no se llevaban bien, ahora son sus amigos, y más importante es que ahora los samaritanos habían creído el mensaje, ahora ellos forman parte de la familia de Dios. Personas que vivieran en la oscuridad bajo el engaño de Satanás, ahora pueden ver la luz del Evangelio, pueden creer en el Cristo resucitado y poner su esperanza en la esperanza viva en Cristo Jesús. Las personas que viven con enfermedades ahora han sido sanadas por Dios. Las personas que vivían bajo el dominio de Satanás ahora son libres en Cristo. Personas que no podían caminar, que eran paralíticos, ahora pueden caminar en la luz, en los caminos de Cristo. Amén. Esto es el Evangelio. El Evangelio cambia sociedades, el Evangelio cambia vidas, cambia tus circunstancias. Y aún si no las cambia tu destino eterno. Porque estamos en la eternidad con Dios. Dios puede usarte a ti grandemente para cumplir sus propósitos. Un corazón correcto delante de Dios, que se mantiene humilde, humillado ante Él y fiel a sus promesas, puede ser usado como un vaso de honra. Hermanos, ustedes son vasos de honra cuando se dejan ser usados por Dios. No importa tus estudios o de dónde vengas, porque he escuchado, pues yo no puedo porque yo no fui al seminario, o yo no puedo porque no tengo pues ciertas certificaciones. Hermanos, los discípulos no fueron a ningún seminario. Ellos habían sido rechazados por los líderes y Jesús les dijo, yo te quiero a ti. Y dice Pedro al pescador, ¿a mí? Dice, sí. Y lo mismo dice Dios en esta mañana. Dios te quiere a ti, así como estás. Porque Dios se glorifica por medio o a través de nuestra debilidad. Él es el que habla, Él es el que convence, no nuestra sabiduría o nuestros logros académicos. Dios puede usar aún las dificultades de nuestra vida por las que pasamos para glorificar su nombre. Por eso debemos estar agradecidos, porque los que estamos en Cristo sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Entonces, cuando venga una enfermedad, cuando venga una pérdida de trabajo, o cuando me tenga que regresar a mi país de origen, Dios sigue siendo fiel. Y Dios permitió que aprendiera algo acá para llevar su luz allá. Lo único que yo tengo que hacer es poner mis ojos en Cristo. Y todo lo demás no va a importar, ya sea enfermedad o cualquier cosa. Y Dios lo va a usar para mi bien. Ahora, hermanos, si somos honestos, esa no es nuestra primera reacción. Somos humanos. Si alguien nos pega o nos deja caer algo en el pie, pues nuestra primera reacción no es gloria a Dios, sino que nos duele. Somos humanos. Pero cuando hayan pasado las emociones, pon tus ojos en Cristo. Recuerda que Dios es bueno y que sigue siendo digno de nuestra alabanza, de nuestra confianza y de nuestra adoración.
aun cuando estemos dudando. ¿Qué nos pasa? Somos humanos. No lo niegues. Los planes de Dios son mejores que los nuestros, aun cuando no tengamos idea de lo que Dios está haciendo. Si tú eres humano, si tú eres creyente, probablemente hay veces en tu vida que dices, Dios, no sé qué va a pasar, no entiendo lo que estás haciendo y honestamente no lo apruebo, como Habacuc. Dice, no entiendo lo que vas a hacer, no lo comprendo y no lo apruebo, pero voy a confiar en ti, porque te conozco, porque sé que eres un Padre bueno, y aún a través de este mal, como con José o cualquier otra persona, Daniel, sus amigos, lo vas a usar para tu honra y para tu gloria. Te vas a glorificar. Amén. Dios se glorifica en medio de las dificultades, pero también Dios se expone a las tinieblas. Esto lo vemos en el capítulo 8 de Hechos, versículos 9 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Hacía tiempo que cierto hombre llamado Simón estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje, y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención y decían, este es el que se llama el gran poder de Dios. Miren qué soberbia. Él decía, yo soy el gran poder de Dios. Pero bueno, le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado, engañado con sus artes magias. Pero cuando creyeron, ahí está el pero, llegó el evangelio, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. El evangelio no hace acepción de personas. Y aún Simón, el mago, el hechicero, mismo creyó y después de bautizarse continuó con Felipe y estaba atónito al ver las señales y los milagros que se hacían. Ahora con Simón podemos poner un asterisco ahí. No toda vez cuando dice la escritura que alguien cree, realmente cree. Pero eso lo vamos a ver más adelante. En esta sección Lucas introduce a Simón el hechicero o Simón el mago. Él usaba la magia para asombrar y engañar a las personas. Usaba señales para engañar a los demás. El fin no era enaltecer a Dios, aunque él se llamaba el gran poder de Dios. Qué ironía, ¿no? Su engaño era tan poderoso que desde el menor hasta el mayor, o desde el mayor hasta el menor, todos le ponían atención. Era un personaje, era lo que en la actualidad consideramos un influencer. Una persona que tiene muchos seguidores y ahí están atentos a ver qué tontería va a hacer a lo siguiente, ¿no? Y todos ahí, me gusta, ahí lo están siguiendo a todos. Entonces Simón estaba haciendo esto, era muy popular. No sabemos si él mismo se puso el sobrenombre Gran Poder de Dios, que probablemente sí, o se lo puso las personas de ahí, pero estaban asombrados. Lo que sí sabemos es que sus obras no eran de Dios, no eran de Dios. Los hechiceros y magos habían estado siempre presentes en las naciones que no conocían de Dios. Esto lo vemos cuando Dios a través de su siervo Moisés está haciendo señales en Egipto. En Éxodo 7, versículo 11 dice, entonces el faraón también llamó a los sabios y a los hechiceros, y también ellos, los magos en Egipto, hicieron lo mismo con sus encantamientos, con la oscuridad. Dios no quería que su pueblo fuera como las demás naciones. Él les había prohibido esto, y lo vemos en Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 en adelante. Dice, no se ha hallado en ti, en tu pueblo, nadie que haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, o sea, que lo sacrifiquen a un ídolo, ni que practique adivinación, lo que hoy sería leer las cartas y todo eso, hechicería, o que sea agorero o hechicero, o encantador, o adivino, o espiritista, ni que consulte a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es agradable al Señor, abominable al Señor. Y por causa de estas abominaciones, el Señor tu Dios expulsará a esas naciones delante de ti. Y sabemos que los que estaban en Samaria habían estado haciendo estas cosas. Por eso Dios los había llevado en cautiverio y había permitido que estos personajes, estas personas, fueran engañados. En Samaria las cosas no eran como en el pueblo de Israel, aunque Israel también hizo varias cosas, ¿no? Si leemos la historia. La gente le prestaba atención por las artes mágicas que hacía y no por su enseñanza. Eso era el mensaje, solamente un show. No había nada de fundamento, no había nada de firmeza.
como lo hay con los influencers. Muchos de ellos solamente están haciendo cosas que nos entretienen, más no cosas que nos edifican. Muchas personas se dejan llevar por las supuestas señales y predicciones. Esto no es nada nuevo. Felipe viene haciendo señales y milagros, pero también predica el Evangelio. Hermanos, al fin del tiempo, que tal vez los estemos viviendo, no sabemos, pero al fin del tiempo, cuando se levante el anticristo, Él va a hacer señales y milagros. Lo va a hacer. Pero está en nosotros decir, bueno, ¿dónde está la palabra de Dios? ¿Qué es lo que dice? No nos dejemos engañar, porque Satanás lo hace. Una de las razones que, fíjense que yo no entendía, decía, ¿por qué los fariseos le dicen a Jesús que les dé una señal? ¿Acaso no vio que el cojo anda, que el paralítico anda? Bueno, ellos decían, miren, ellos creían y decían, eso lo puede hacer Satanás. Y decían, danos una señal del cielo. Entonces ahora para nosotros tiene más sentido, ¿no? Como Elías, como en los tiempos de Noé. Dice, porque cualquiera puede hacer eso. Entonces, hermanos, no nos dejemos engañar por estas señales que supuestos profetas hacen, porque hay muchos de ellos y están ganando mucho dinero. Cuando el Evangelio llega a esta ciudad de Samaria, o una de las ciudades de Samaria, no sabemos si era Samaria en sí mismo o una ciudad de Samaria, las personas aceptan el Evangelio, aceptan este mensaje, se arrepienten y aceptan el Evangelio. Hasta Simón mismo se ve impresionado. La persona que impresionaba a los demás ahora es impresionado por un hombre de Dios que está predicando el Evangelio, y supuestamente Simón se convierte, pero él realmente no había entendido el mensaje del Evangelio, como vamos a ver más adelante. El mensaje de Felipe era de Dios, apuntaba hacia el Dios verdadero. El mensaje de Simón era de Satanás. El mensaje de Felipe enaltecía a Dios. El mensaje de Simón enaltecía a sí mismo y las tinieblas. Simón era un falso profeta. Hermanos, en la actualidad veo que cualquier persona puede tener una plataforma. Cualquier persona se puede predicar y hacerlo en YouTube, como lo estamos haciendo nosotros en Facebook. Hoy en día es popular hablar de Dios. Hay hermanos que están haciendo un excelente trabajo compartiendo el Evangelio en las plataformas que tenemos, enseñando sobre la palabra de Dios y enseñando la palabra de Dios. Pero también hay muchas personas que están usando las Escrituras, que están usando el cristianismo para enaltecerse a sí mismo, ya sea su carrera política o algún fin que tienen ellos. Tienen un espíritu de Simón. No están enalteciendo a Dios, sino a sí mismo. No todos, pero un buen número de ellos sí lo hace. El Evangelio no enaltece a la persona que lo comparte, sino al Dios, sino a la persona de Cristo. Para no ser engañados, debemos usar la Biblia como un filtro. Yo tengo una cafetera, hermanos, y tiene un filtro. Si no tuvieras el filtro, todo el café pasara por ahí. A mí me gusta el café de grano, entonces le meto el café de grano y se filtra todo a través de ellos. Hermanos, la palabra para cualquier enseñanza, para cualquier pastor o conferencista o apóstol o profeta que venga, la Biblia es nuestro filtro. Lo que alguien dice, bueno, lo que el pastor dijo, ¿realmente dice la Escritura eso? Oye, pastor, no está enseñando lo que dice la Escritura. Por eso es importante que ustedes la conozcan, que ustedes la estudien y no crean que todo lo que yo digo. De hecho, hasta un día me gustaría decirles una mentira para ver si me corrigen. Para ver si están poniendo atención, ¿no? Porque no debemos dejarnos engañados. Solamente porque alguien conoce de Cristo no significa que está enseñando la palabra de Cristo. Para no ser engañados debemos usar la Biblia como filtro. Muchos se van a levantar. Jesucristo advirtió de esto. Está pasando y va a pasar más cuando se acerque más el final. En Mateo 24, versículos 4 al 5 dice, Jesús les respondió, tengan cuidado de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, o yo soy de Cristo, y engañarán a muchos. Y los van a engañar, no es porque hayan creído, sino porque realmente no han creído. Porque ellos no hacen su tarea de alimentarse espiritualmente. Hermanos, si ustedes solamente escuchan la palabra de Dios el domingo cuando yo estoy predicando, están fritos, están acabados. Estamos en una guerra espiritual. No van a sobrevivir. Usted no nada más come el domingo,
Usted estaría bien flaco, bien esbelto, ¿no? Malnutrido, muriéndose de hambre. Nosotros debemos de alimentarnos de la palabra de Dios. No nos dejemos engañar por cualquiera que dice que viene en el nombre de Dios. Cristo nos dijo que tuviéramos cuidado. Dice, tengan cuidado. Así que debemos escudriñar las Escrituras. Cristo dijo, tengan cuidado, no dijo, tengan miedo. O sea, estén preparados, prepárense, tengan cuidado, mas no tengan miedo. Conozcan la palabra de Dios. Entonces Dios se glorifica en las dificultades. Él expone las tinieblas, las obras de Satanás. Y por último, Él corrige el sincretismo. Y lo vemos en los versículos 14 en adelante. Dice así: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había descendido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos. Solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y entonces Pedro y Juan les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero. Ahí podemos ver que no había entendido. Y les dijo: denme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le contestó. Ese Pedro siempre decía las cosas como son. Que tu plata permanezca, otra versión dice que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, en el reino de Dios, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que, si es posible, se te perdone el intento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Era un esclavo todavía. Pero Simón respondió: rueguen ustedes al Señor por mí, para que no sobrevenga nada de lo que han dicho. Y ellos, después de haber testificado solemnemente y hablado la palabra del Señor, iniciaron el regreso a Jerusalén, anunciando el Evangelio en muchas aldeas de los samaritanos. Hay mucho en este pasaje y tal vez nos podemos perder en la imposición de manos. ¿Por qué no había llegado el Espíritu Santo? Yo sé que algunas denominaciones dicen, pues primero recibes a Cristo y después recibes al Espíritu Santo. Bueno, tenemos que entender el contexto de Hechos. Cuando el Espíritu Santo viene sobre los apóstoles, llega como en forma de fuego, de lengua de fuego. Sobre los demás no pasa lo mismo después. Entonces hay una cronología. Para no perdernos en este pasaje, debemos de recordar que Cristo comisionó a los 12 apóstoles. Él les dejó encargado el ministerio, les dejó encargado la gran comisión. Hasta el momento los apóstoles son los encargados, y aunque Dios está obrando por medio de los discípulos, por medio de Esteban, por medio de Felipe y todas las demás personas que están compartiendo el Evangelio, Dios está obrando por medio de los discípulos. En el libro de los Hechos vemos cómo Dios usa a los apóstoles para confirmar lo que está sucediendo, que realmente es obra de Dios. Entonces, cuando los apóstoles vienen, Dios está afirmando que lo que está sucediendo allí es de Dios, y no solamente de personas que se dicen llamar, como hablamos, de falsos profetas. Entonces Dios, a través de los apóstoles, está confirmando que lo que está sucediendo ahí es agradable delante de Dios, y reciben el Espíritu Santo por la imposición de manos. Ahora, hermanos, Dios corrige nuestro sincretismo. Este es mi último punto. ¿Qué es el sincretismo? Bueno, el sincretismo es un sistema religioso o filosófico que pretende reconciliar varias doctrinas y prácticas diferentes. En otras palabras, el sincretismo es añadir la fe cristiana a lo que tú crees, sin cambiar o dejar completamente a un lado tus antiguas creencias. Un ejemplo, ¿no? Un budista puede decir también soy cristiano, y en su fe no hay ningún problema, solamente añadió eso. Pero un verdadero cristiano no puede decir también soy budista. Es una contradicción. Eso es sincretismo. Eso es añadir a tus creencias el nombre de Cristo. Y no todo, porque si realmente lo añades, tienes que sacar lo demás. Eso es el sincretismo en la práctica.
Y esto es justamente lo que le pasa a este personaje, a Simón. A primera vista parece que Simón se ha arrepentido, hasta porque cree y anda ahí con Felipe. No obstante, a medida que la historia avanza, se hace evidente que su fe era superficial y que estaba interesado solamente en el poder de Felipe. En el texto, el término que usa para creer no hace referencia a una fe que salva. En Santiago capítulo 2 versículos 19 al 20, Santiago les está llamando la atención a las personas que también están en la dispersión. Dice: tú crees que Dios es uno, o que hay un solo Dios, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? O la fe sin un cambio en tu vida no es realmente fe. Ahora no es por obras, lo vemos en Efesios, ¿no? Pero las obras no nos salvan, pero son producto de nuestra salvación, son consecuencia de la fe que ya tenemos en Cristo. Creer en Dios es una cosa, creerle a Dios es otra cosa muy diferente. Satanás cree en Dios, los demonios creen en Dios, pero no le creen ni se someten a Dios. Y esa es una diferencia catastrófica si es una realidad en tu vida. Creer en Dios es reconocer su existencia y poder, algo intelectual, mientras que creerle a Dios implica confiar completamente en su palabra, obedecerle y descansar en sus promesas, algo relacional. El problema de Simón el hechicero era el mismo de muchas personas en la actualidad. Simón estaba maravillado por las obras del Espíritu Santo que se hacían a través de Felipe. Eso fue lo que le llamó la atención y lo vemos en el versículo 13 que leímos anteriormente. Dice: estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Lo que pasó con Simón es que al ver que todo el pueblo le estaba creyendo a Felipe, pues dijo: pues yo también voy a verlo, yo también voy a hacerlo. He escuchado a una gran cantidad de personas que han confesado y que han compartido que cuando hacían el llamado antes, o a veces cuando hacemos el llamado de que las personas pasen adelante y acepten a Cristo como Señor y Salvador, he escuchado que muchos decían: pues mis amigos fueron y pues yo me sentí impulsado o no me quise quedar atrás y yo también fui. Recuerdo que antes de ser creyente, cuando me gradué de la preparatoria, high school, hubo una misa, hermanos. Yo me decía católico, pero yo no era practicante. Entonces estábamos ahí sentados los que nos estábamos graduando en la misa, porque nos habían invitado, era un pueblito, y nos invitaron y vi que estaban pasando para recibir, me confieso, la Eucaristía, la Santa Cena. Y yo estaba ahí sentado, digo: pues yo realmente no creo esto, no he hecho mi primera comunión, no he hecho nada, pero soy católico, ¿no? Y entonces pues me sentí impulsado y yo pasé al frente. Pero para mí no significaba nada. Entonces lo mismo pasó con Simón. Al ver que todo el pueblo, todos sus seguidores, pues estaban haciendo esto, dijo: pues yo también lo hago. Hermanos, nunca debemos hacer algo así porque los demás lo hacen. Venir a Cristo es una decisión individual que nos llama a una comunidad de fe. Pero eso nuestros hijos, mi hija, porque vive conmigo, ella va a tener que tomar su decisión algún día. Y yo le voy a facilitar todo. Le voy a predicar el Evangelio. Pero bueno, el corazón de Simón estaba lejos. Él no había nacido nuevo. Él no había rendido su vida a Cristo. ¿Cómo sé esto? Él intenta comprar el Espíritu Santo. Él quiere tener el mismo poder que los apóstoles y discípulos tienen. Ahora, tal vez digas: pastor, ¿de dónde saca esto? Están en los versículos 21 en adelante que acabamos de leer. Dice: no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete. Pedro aún le dice: estás mal, pero todavía hay posibilidad. Arrepiéntete. Porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Seguía siendo un esclavo de Satanás. Simón no había entendido el mensaje del Evangelio. Había sincretismo en la fe de Simón. Él solo había agregado el cristianismo a sus creencias. Él no se había arrepentido. Estaba en camino de amargura y de atado a la iniquidad. La palabra para amargura aquí en este pasaje es la misma usada en Deuteronomio 29,
versículo 18 dice: no sea que haya entre ustedes hombre o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aleje hoy del Señor nuestro Dios, para ir y servir a los dioses de aquellas naciones. No sea que haya entre ustedes una raíz, esto es, que produzca fruto venenoso y ajenjo. Es la misma palabra que se usa para esto. Y como podemos ver, Simón causó grandes estragos en la iglesia después, desgraciadamente. No creyó, no se arrepintió, y en vez de decir, voy a orar, él le dice a los discípulos, oren ustedes. Yo creo que él no se arrepintió. Él no dice, ¿qué debo de hacer? Él dice, ora por ti. Hermanos, es bueno que oremos por nuestros hijos, para que se arrepientan, para que regresen al Señor, un familiar, un papá, una mamá, un esposo. Es bueno que oremos por ellos, para que ellos conozcan a Cristo, pero nosotros no podemos tomar esa decisión por ellos. No lo podemos hacer. Debemos orar, sí, pero no lo podemos hacer. Ellos tienen que hacer esa oración. No todos los que profesan fe en Cristo son creyentes fieles. Algunos se sienten tan atraídos por lo que ven en la iglesia, algún elemento secundario en el Evangelio, y son cegados y no comprenden verdaderamente el Evangelio. No los hemos discipulado, o no nos acercamos y le compartimos a ellos, o ellos solamente quieren algo de la iglesia, pero no quieren nada que ver con Cristo. Aunque Pedro lo reprende, también le brinda una esperanza, y la hay para nosotros también cuando nos equivocamos. Pedro le dice que se arrepienta y le pida perdón a Dios. Muchas personas viven en el sincretismo en las iglesias, desgraciadamente. Han agregado los valores de Dios a su vida, ven a Jesús como un buen maestro moral, pero no tienen una relación con Dios. Estas personas no han nacido de nuevo, pero aún para estas personas hay perdón si se arrepienten y buscan a Dios. Uno de mis héroes favoritos fue un gran misionero, Hudson Taylor. Para mí uno de los misioneros, hombres de fe más grandes. Él dijo una vez, ¿Jesucristo es el Señor de todo o es el Señor de nada en tu vida? En inglés tiene más sentido, pero en español, Jesucristo es el Señor de todo en tu vida. No hay ninguna área que le dices, Cristo, aquí no puedes entrar. O si hay una área, entonces Él realmente no es tu Señor, porque no le has dado el control. Él quiere todo el control, no solamente un poco, sino quiere todo. Todo es suficiente. Y esta es la pregunta para nosotros esta mañana. ¿Es Jesucristo realmente tu Señor y tu Salvador? ¿Le has dado el permiso de tomar todo el control de tu vida? Como cuando firmamos un contrato, no tenemos que leer detenidamente. ¿Le has dado todo el control a Jesucristo en tu vida? ¿Es Él tu Dios? ¿Es Él tu única esperanza? ¿Es la razón de tu vivir? ¿Es Dios la razón de tu vivir? El Evangelio no se va a detener. El Evangelio continúa aún a pesar de la persecución. Los creyentes no solamente permanecen fieles, sino que comparten el Evangelio en los diferentes lugares donde la persecución los lleva. En el pasaje de hoy también vemos cómo no hay lugar tan oscuro o pecador tan lejos de Dios que no pueda ser alcanzado por su luz y gracia del Evangelio. La palabra de Dios no solamente llama al pecador al arrepentimiento, sino también que corrige las desviaciones de la fe. Corrige cuando nos queremos apartar. Sabemos que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. La imago Dei. A mí me encanta esa frase. Una de mis frases favoritas. Imago Dei. Imagen de Dios. Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Y nuestra naturaleza como seres humanos es crear a Dios a nuestra imagen y semejanza. Pero Dios no compromete su verdad, su santidad y su gloria. Él quiere que le adoremos y sirvamos como Él desea, no como se nos ocurra la mejor manera a nosotros de adorarle. Él tiene sus estándares, Él tiene su santidad y no la va a rebajar. Simón pensaba que había creído, pero no era así. Él no se había arrepentido. Este tipo de persona, como Simón, cree que puede seguir su estilo de vida y revestirlo de piedad. Simón no quería un cambio de estilo de vida. Simón cree que puede obtener el favor de Dios por medios humanos, por el dinero. Este es el mensaje de los falsos profetas. Dicen, tienen que sembrar, si quieren que Dios los bendiga, siembra, planta, da cierta cantidad
y Dios te va a bendecir. Es una mentira. Dios te va a bendecir porque Dios es bueno y es en su naturaleza bendecirte. Simón está más interesado en las bendiciones de Dios que en el Dios que bendice. Una pequeña similitud podemos ver con Simón y con los líderes religiosos. Ellos adoraban el templo y la ley, no al Dios del templo y de la ley. Habían hecho sus propios dioses. Hermanos, es probable que dentro de la iglesia haya personas que creen que han creído en Dios, pero no han cambiado su estilo de vida. Algunos porque no se han discipulado, otros porque realmente no han creído en Dios. Hay personas que quieren obtener el favor de Dios por medios humanos. Ellos, por algunas personas que trabajan con este concepto en su corazón, en su vida, pues dicen, voy a servir a Dios en la iglesia, en algún ministerio en la iglesia, en el grupo de alabanza, en la oración, con los niños, con los jóvenes, con los hombres, con las damas. Lo voy a hacer para que Dios se agrade de mí. Tal vez no lo decimos en voz alta, pero como humanos batallamos con eso. Voy a hacer esto por Dios. Voy a hacer este sacrificio por Dios. Hermanos, Dios no necesita nuestros sacrificios. Dios necesita nuestro corazón. Ahora no estoy diciendo que no lo hagan. Háganlo por gratitud. La motivación es la diferencia. Hay personas que dentro de la iglesia que quieren a Cristo, pero no siguen el camino de Cristo. Hay personas que quieren las bendiciones de Dios, pero no quieren a Dios. Hay personas en la iglesia que sirven a Dios para engrandecer su nombre y no el nombre de Dios. Es una batalla con los pastores, con todos, hermanos. Hay personas que vienen a Dios porque no quieren ir al infierno. Eso es uno de los más. Yo no me quiero al infierno, entonces dime cómo me puedo salvar de eso. Pero no quieren nada que ver con estar con Dios por una eternidad. No funciona así. No quieren el infierno, pero tampoco quieren a Dios. Si tú eres honesto y Dios te está mostrando que batallas en una de estas áreas que acabo de mencionar, arrepiéntete y confiesa a Dios tu pecado. Hermanos, Jesucristo es suficiente, Jesucristo basta. Y hasta que no reconoces eso en tu vida, vas a buscar a Dios, tu valor, tu identidad en cualquier otra cosa, en lo que haces y no en lo que Él ha hecho por nosotros. Cuando tus hijos se apartan de Dios, Cristo es suficiente y está en control y Él tiene poder para restaurarlos, para redimirlos. Cuando tu matrimonio está colgando de un hilo, Cristo es suficiente. Él puede obrar milagros y puede cambiar corazones, empezando con el tuyo. Cuando pierdes tu trabajo, tu salud, tus amistades en la escuela, Cristo es suficiente. Él nos ofrece algo más valioso que la plata y el oro. No puedes obtener el favor de Dios por lo que hagas o no hagas, que es alguna trampa en la que caemos, ¿no? No trates de agradar a Dios en la carne, sino que descansa en el sacrificio de Cristo. Busca la santidad, descansa en Cristo. Él es fiel y justo para perdonarnos. La santidad no depende de nosotros, sino de lo que Cristo hizo. Obviamente nosotros nos tenemos que esforzar. Hay un esfuerzo humano, pero por más que me esfuerce, nunca voy a poder lograr lo que Cristo ya logró por mí en la cruz. Y puedo descansar en eso, que su sangre es suficiente para limpiarme de toda maldad. Yo tengo que caminar en su luz. Él ya hizo lo demás. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor, porque es eterna, porque no cambia, Señor. Gracias por esta historia, porque en ella podemos ver que algunas personas que vinieron a ti, pero querían estando en control, querían adquirir tu favor y tu gracia por medios humanos, Señor, y no se puede. Señor, si hay cierto sincretismo, cierta cosa que tienes que corregir en nuestra vida, Señor, pido que tú la saques a la luz para que podamos pedir perdón y arrepentirnos de esto, Señor, y rendirnos delante de ti. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y tu evangelio, no importa por lo que estemos pasando, va a seguir adelante. A nosotros nos toca esa última parte de llevar el evangelio hasta los confines de la tierra, Señor. Ayúdanos a ser fieles como lo fue Esteban, Felipe, los apóstoles, Hudson Taylor y muchas personas a través de la historia de la iglesia. Ayúdanos a ser tus discípulos y llevar tu evangelio a cada rincón de Ann Arbor, de Ypsi, donde quiera que hacemos la vida en cada semana. Te lo pedimos esto en Cristo Jesús. Amén.